saludos a ustedes que nos acompañan a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales en el fanpage de TVO Canal 23, esto es en Facebook. También estamos en el Twitter a través de Periscope. La tercera opción es descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 si usted nos acompaña en la transmisión continua. Dos números tenemos habilitados para que ustedes participen: 2263-0023, 2264-9179. Los tiene ahora ahí en pantalla para que tomen nota. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles un poco los temas que están en agenda en nuestro país. Sin duda alguna, el más relevante tiene que ver con el TPS, el programa de protección temporal que ha sido cancelado por el gobierno norteamericano, la decisión de la administración de Donald Trump, y que tiene prácticamente 18 meses para que los compatriotas en ese país amparados en TPS puedan hacer los ajustes necesarios para abandonar ese país o buscar otras alternativas que la ley pueda otorgarles. Y esta nota que tenemos acá es de Diario El Mundo. Dice: El Salvador, el país centroamericano al que menos visas le aprueba Estados Unidos. Hay un comparativo interesante sobre este tema y que tiene que ver con la cantidad de países a nivel mundial que reciben las visas, y obviamente en el comparativo de Centroamérica, por ejemplo, el detalle dice ahí, se incluyen 155 países, Costa Rica tiene el 93.51%, es el país que más probabilidades tiene de que sus ciudadanos o a sus ciudadanos se les otorgue una visa, seguido de Panamá con 88.39, Belice 69.09, Honduras 59.65, Guatemala 52.86, incluso Nicaragua tiene 56.72 y El Salvador tiene 47.03. Hay que recordar, y justamente El Mundo lo recuerda acá en esta nota de Brendan O'Brien, que estuvo con nosotros, el cónsul general de la Embajada Norteamericana en El Salvador, donde confirmó, por ejemplo, en su momento que en 2017 se otorgaron más de 100.000 salvadoreños, fueron entrevistados más bien en ese consulado de acuerdo a los datos que fueron brindados en ese momento. Esta es la lista de los países y la jerarquía de cómo estamos, pero en Centroamérica El Salvador es el que menos visas recibe de parte de Estados Unidos, y acá es importante tomar en cuenta esto porque Estados Unidos dice le retira la ciudadanía estadounidense de origen indio, es decir, esto es como para poner, como decimos en buen salvadoreño, poner las barbas en remojo, porque no es necesariamente la residencia, incluso la ciudadanía, la que le otorga la certidumbre de permanecer en ese país y hacer lo que le da la gana a las personas. Hay que ponerle atención. Diario El Mundo dice: Estados Unidos anuncia el fin del programa de protección temporal. Algunas protestas pequeñas que han habido en el país norteamericano sugieren aplicar a peticiones por hijos o cónyuges. El país no ofrece seguridad a los compatriotas, también lo ha dicho Insami el día de ayer. La oposición que culpa al FMLN por la suspensión del TPS. Los precandidatos en Arena, Calleja y Simán piden encontrar alternativas al TPS. Claro, hay 4 posibles anteproyectos de ley en el Senado norteamericano que podrían ser discutidos para ver qué viabilidad se le da a los compatriotas que están amparados en ese programa y que termina entonces el próximo año. El 21% de los que envían remesas está bajo el TPS, es decir, este tema es interesante porque tiene que ver con la cantidad de compatriotas que están enviando remesas y del total que tenemos en el país. El 21% entonces es de los que envían remesas y está bajo el TPS, justamente el que va a ser más impactado si es que no regularizan su situación en ese país. René León, hay que recordar, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, durante su gestión fue que también se aprobó el primer acuerdo de TPS, fue durante esa gestión cuando él era canciller, y dice él, el TPS estaba muerto y queda una ventana de tiempo muy corta. El diario de hoy dice: TPS para salvadoreños termina en 18 meses, el estatus expirará en septiembre de 2019. Los pandilleros deportados que agudizan la inseguridad ciudadana. Pues bueno, estos son los temas, este es prácticamente el tema, es monotema que tenemos alrededor y de lo que vamos a estar hablando con nuestro invitado, además de lo que tiene que ver con el proceso de campaña electoral. Nos acompaña en nuestros estudios Norman Quijano, diputado actual del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y candidato a diputado nuevamente, o más bien a la reelección. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, William, por invitarme. Es un gusto estar acá en tu programa. Perfecto. Antes de iniciar, reiterarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Usted encuentra sucursales en el occidente del país: Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central, para Central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacateco, Luca, Sensuntepeque, y en el oriente del país, desde luego, está en San Miguel Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Pues bien, dicho esto, doctor, para comenzar entonces, el tema de TPS.
Es el tema, digamos, que nos ocupa, bueno, nos ha estado ocupando desde hace varios meses atrás. Me gustaría conocer su primera aproximación sobre este tema, cómo lo está analizando usted como diputado, sobre el tema que tiene que ver, porque esto tiene doble impacto, ¿no? El drama de la familia, el drama humanitario para las familias, porque hay amenaza a la posibilidad de que adultos sean deportados y sus hijos que nacieron en Estados Unidos se queden en ese país. Sí. Lo otro tiene que ver también con la situación de las remesas, ¿no? El impacto que tiene. Ya lo decíamos en una estadística anterior de un medio de comunicación, el 21% de los que envían remesas están dentro del grupo de TPS. Sí. Por favor. Lo cual obviamente tiene un impacto grave dentro de la economía del país, llegada a las circunstancias. Mira, esta fue una noticia que surgió ayer de la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Nielsen, lo anunció ayer 8 de enero, era algo en alguna medida previsible. Las políticas migratorias de la administración Trump privilegian el nacionalismo, los derechos y como te diría yo, las circunstancias que favorecen no solamente las inversiones para esa nación, sino que todo lo que favorece a la ciudadanía norteamericana. Representa incertidumbre, representa ansiedad, angustia. Lo triste de esto es los comunicados emanados de la Secretaría de Casa Presidencial, del mismo profesor Sánchez Serén, haciendo ver esto casi como un logro. La embajadora lo decía ayer muy claro, esto no es motivo de celebración, aquí no hay absolutamente nada que celebrar. Una cosa es distinta cuando se hace una prórroga. Yo tengo aquí el comunicado que sacó la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, hoy 8 de enero de 2018, que el estatus de protección temporal TPS, por su día en inglés, para los ciudadanos de El Salvador no será renovado. Ellos están diciendo que se ha sido renovado y que se ha dado esa prórroga de 18 meses. El estatus de protección temporal terminó. Sí. Lo que ha sucedido es que les han dado 18 meses para ver si pueden arreglar su situación. Esto surgió el 9 de marzo del 2001. El fiscal general de los Estados Unidos había designado a El Salvador como un país apto, dado las condiciones que habíamos sufrido por los terremotos. Tuvo mucho que ver la administración del expresidente Flores para que los salvadoreños gozaran de este estatus al cual se acogieron miles de familias salvadoreñas. Lo lamentable de esto es que no hay un interlocutor válido, confiable para la administración de los Estados Unidos dentro del actual gobierno. Ven con recelo a estas autoridades. Yo he sido muy crítico cuando veo misiones que van al Senado, al Congreso, a hacer lobby y todo. No deberían de ir los diputados del FMLN, porque eso representa una doble moral y eso representa, te digo, para los Estados Unidos casi como una bofetada. Aquí golpeando, aquí quemando la bandera, aquí un ya virtual candidato presidencial de ellos que se para en una tarima con un pancarta que dice Yankee Go Home. Cualquier persona medianamente consecuente con lo grave de una situación de esta, pues hombre, pone como condición, con gusto voy a dar disertar, retiren esa pancarta para que yo me pueda ubicar en ese estrado. Nada de eso, es decir, todos conocemos de la manera que está hecho el partido que nos gobierna. Ahora, doctor, claro, vimos los dos comunicados ayer y un contraste absoluto, ¿no? Porque Estados Unidos está hablando de cancelación y esa es la palabra correcta, es la cancelación, o sea, correcta, sí. Tampoco hay que generar falsas expectativas en la población, creo yo. Sí. Y claro, cuando se dice un comunicado que ha habido una prórroga, es que también el comunicado oficial de la Embajada Norteamericana dice que son 18 meses para que los compatriotas prácticamente alisten sus maletas y se vengan los que no puedan tener facilidades. Es decir, cambiar su estatus migratorio. Exactamente, ¿verdad? O sea, eso está claro. Pero el otro punto, doctor, clarifíquemelo usted entonces. ¿Hasta dónde, por ejemplo, las acciones, la estrecha relación que tiene el FMLN, y claro, hoy tampoco, y lo dicen públicamente, no, ese no es un secreto a voces, sino que es claro, dicen que sus faros son Venezuela, Cuba, y vimos el posicionamiento que El Salvador tuvo, por ejemplo, ante la Organización de Estados Americanos para bloquear las iniciativas que fueran orientadas a sancionar a Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Sí, entonces, claro. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto ese tipo de acciones están influenciando sobre esta decisión? Porque algunos sugieren, bueno, el caso de Haití, el caso de otros países, Honduras mismo, ¿no? Se les está cancelando. Entonces, ¿hasta dónde es más una política ya que decidió Donald Trump y fue una promesa de su campaña, y hasta dónde tiene que ver entonces ahora
la influencia, digamos, de las decisiones que el FMLN pueda estar tomando en política exterior. Sí, bueno, quizás primero decirte de que la última prórroga se dio el 18 de julio del 2016. Se recibió la 11ª extensión del TPS. Es decir, una cosa es una prórroga y otra cosa es una cancelación y darles un espacio, decirles ya esto ya terminó, el proceso del TPS ya terminó. De aquí en adelante les damos 18 meses para que ustedes cambien, corrijan o decidan si se quedan a vivir en los Estados Unidos mediante otro mecanismo que no sea el TPS, corrigiendo su situación migratoria, o deciden retornar al país. Mira, yo creo que todo tiene un peso específico. Tú leías antes de darme la palabra el tema de que el país es de los que menos visas reciben por parte de la administración del presidente Trump. Yo creo que el FMLN no ha entendido que ahora gobiernan los republicanos y que gobierna una persona que ciertamente es pragmática en la toma de decisiones. El presidente Trump ha tomado muchas decisiones que demuestran un viraje estratégico en la relación de los Estados Unidos con todo el mundo. Canceló el tratado nuclear que había con Irán, trasladó la embajada, ha ordenado trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, se retiró del acuerdo de cambio climático. Han sido políticas que a muchos los han sorprendido y era previsible que esto sucediese. Lo lamentable de esto es que el país no está preparado. El Salvador, lejos de estar preparado, atraviesa una situación sumamente crítica en sus finanzas y esto va a venir a golpear. A mí no me cabe la menor duda de que en temas de política exterior todas estas cosas pesan. Todas estas cosas pesan. Cuando es un posicionamiento del gobierno de El Salvador apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro, o con países como Ecuador, como Bolivia, en contra del concierto de naciones democráticas, un país que nos está dando Fomilenio 2, 260, un poco más de millones de dólares, que nos dio el Fomilenio 1 con más de 460 millones de dólares, que tiene la Alianza para la Prosperidad, tiene el Triángulo Norte. Hay tantos programas de beneficio que tenemos de parte de los Estados Unidos y donde tenemos compatriotas por un orden de 2.500.000 compatriotas, casi la tercera parte de nuestra población allá, que nos envían 5.000 millones de dólares en remesa. Entonces, yo no tengo ninguna duda, el posicionamiento que ha tenido este gobierno irresponsable también ha tenido mucho que ver en una decisión de esta naturaleza. Ahora bien, y hay que considerarlo, por ejemplo, debo entender que uno de los principales voceros, o más bien quien habla más cerca al oído, por decirlo de una forma figurada, a Donald Trump es Marco Rubio. Bueno, es un congresista que conoce perfectamente la realidad latinoamericana, ¿no? Sí. Y yo lo había advertido, Marco Rubio lo había advertido, hará como 5 o 6 meses dijo que esto iba a tener consecuencias para el gobierno de El Salvador. Es decir, un gobierno que, diría yo, privilegia la afinidad ideológica con países que profesan el mismo socialismo del siglo XXI en contra del interés nacional, del interés general, del interés de compatriotas que se fueron huyendo de la guerra, que se fueron producto de terremotos, de catástrofes, de amenazas, de extorsiones, etcétera, porque el país no brindó las condiciones y resulta que ahora, estando allá, no han podido escapar de las garras de un gobierno irresponsable como el nuestro. Todos lo hemos visto con suma preocupación, nuestro partido también ha sacado su comunicado, parece ser que va a ir una misión. Yo le pediría a la dirigencia de mi partido que no se hagan acompañar de diputados del FMLN, porque allá no son bien recibidos, son mal vistos. Pero entonces implicaría no asistir entonces, porque el FMLN irá, o el esa será una decisión que va a tomar la dirigencia del partido. Yo cada vez que he visto que van diputados del FMLN acompañando esas misiones, digo yo, bueno, estos señores son limoneros con garrote, ¿verdad? Por un lado están extendiendo la mano para que les ayuden y por el otro lado están boicoteando y votando en contra de las políticas que impulsa esa nación hermana, que es el país al que más le compramos, al que más le vendemos, que tenemos una dependencia ya incluso a través de esa enorme cantidad de compatriotas que están allá.
Lo cierto es de que es una noticia que cae como un balde de agua fría para iniciar un año en un momento crítico de la historia del país. Ahora, el TPS, como sus siglas lo dicen, es el programa de protección temporal, ¿no? O sea, un día tenía que terminarse. Sí, yo no desconozco eso, pero qué curioso que termina justamente cuando tenemos este tipo de situaciones. Todo pesa, todo tiene su ámbito de acción y como te repito, no hay un interlocutor válido. Cuando tuvimos al presidente Flores tenía una amistad muy cercana con el presidente Bush. Las administraciones de Arena siempre tuvieron cercanía con las administraciones de los Estados Unidos, independientemente fueran demócratas o republicanos. Pero en este gobierno no hay uno tan solo. No hay uno tan solo. Si tú ves al señor Merino, está siendo acusado permanentemente por el senador Marco Rubio, sí, de su vinculación con las FARC y todo. Entonces, no hay un tan solo interlocutor válido en el gobierno del FMLN que pueda ir a poner el pecho, su cara ante el Senado, ante el Congreso, incluso ante la Casa Blanca. ¿Usted descarta incluso al mismo canciller? Mira, el canciller juega políticamente, ¿verdad? Él se disfraza de moderado, pero representa a un partido y pertenece a un partido ortodoxo que tiene visiones desfasadas en cuanto a política exterior y en muchos ámbitos, incluso de la economía. Entonces, la voz del canciller no es una voz que tenga un peso dentro del ámbito de la política exterior de los Estados Unidos. Lo ven como el canciller que promovió un veto dentro de la OEA para sancionar a la dictadura de Nicolás Maduro. Él es el que promovió. Llega con esa carta de presentación pues esa es la carta a cualquier reunión. ¿Usted cree que entonces pesa sobre las espaldas del canciller esa acción a la hora de que él incluso se reúne con senadores, con representantes de gobierno norteamericanos? Por supuesto, si es que los Estados Unidos tienen sus departamentos que analizan la situación latinoamericana permanentemente. El canciller incluso estaba promoviendo una reunión de cancilleres acá en El Salvador para apuntalar a la administración de Maduro. ¿Tú crees que esas cosas no las saben los congresistas de los Estados Unidos? Perfectamente las saben. Lo que sucede, como te repito, es que existe una doble moral, lastimosamente. Bien, me quedan pendientes un par de preguntas sobre el tema, pero debo hacer una pausa para que después pasemos a hablar también ya de la pre-campaña, o más bien la campaña. Ahora se está en campaña electoral de manera oficial. Dos números están habilitados, 22630023, 22649179, para que tomen nota y puedan participar con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Les reitero, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Regresamos. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros, el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Es un gusto que siga con nosotros. Nos acompaña en nuestros estudios en vivo acá en San Salvador Norman Quijano, diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Hemos iniciado el primer segmento justamente conversando sobre el tema que ocupará por largo rato, creería, los titulares en los medios de comunicación de nuestro país, en las discusiones, los análisis, las reflexiones, y sin duda alguna será parte de la mesa servida, lamentablemente, de la sociedad en este país, de las familias salvadoreñas. En tanto, prácticamente no hay en este país un salvadoreño que no tenga al menos un pariente en Estados Unidos. Doctor, a ver, la decisión, bueno, está tomada, ¿no? O sea, hay 18 meses, se supone más o menos 4 iniciativas en el Congreso, en el Senado norteamericano, que podría abrir las puertas a que los que han sido beneficiarios de TPS puedan regularizar su estatus a través de esos mecanismos. Pero eso apenas está comenzando a discutirse, ¿no?
Sí. Lo que sí algunos sugieren es que la posibilidad de que, si bien no puede ser necesariamente una deportación masiva, sí podría haber un aumento en las deportaciones. El país, usted lo dijo en su momento hace unos minutos, no está preparado, pero sí, algo tendrá que hacerse, doctor. Sí. ¿Qué tanto de unidad se puede lograr alrededor de un tema en el que se le permita buscar alternativas para los que pueden ser deportados, sabiendo que tenemos dificultades internas? Sí. Bueno, quizás lo primero que hay que hablarle con toda franqueza a la ciudadanía, que es difícil deportar a 195,000 compatriotas, ¿verdad? Es una cantidad considerable que demoraría saber cuánto tiempo. Lo otro es que estoy seguro que muchos estarán prestos a buscar su asesoría, a buscar el apoyo, que es lo que debería de estar haciendo el gobierno. Tener un staff de abogados conocedores de la materia migratoria de los Estados Unidos para apoyar a esos decenas de miles de compatriotas que obviamente van a estar buscando la atención que han buscado siempre dentro de los consulados o dentro de la misma embajada de El Salvador en los Estados Unidos y que nunca la han encontrado. Yo creo que ahora se vuelve más imperativo. La afectación que se puede sufrir dentro del rubro de la economía, yo siempre dije que El Salvador era como una barca que solo tenía dos remos. La remesa y el endeudamiento. Esto puede afectar uno de esos remos, que es la remesa familiar, que te expresaba que anda por el orden de 5,000 millones de dólares en un país que su presupuesto que acabamos de apoyar es de el orden de 5.520 millones de dólares, lo que acabamos de aprobar para el presupuesto en el pasado viernes que tuvimos esa sesión plenaria. En síntesis, te decía, es un mal comienzo del año. Aunaba otras noticias que son graves, como lo que sucede dentro de la corporación policial, que se ha quedado en el limbo después de esta noticia que ha robado prácticamente y ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación y de la clase política, pero en el ambiente subyacen problemas gravísimos, lo que ha sucedido en la PNC. Han transcurrido 10 días y no sabemos si la policía está viva, si está muerta, no sabemos si lo capturaron, si hay colaboración, no sabemos nada. Digo esto como un pequeño apéndice de todo lo que estamos viviendo en la situación actual. Grave, William, realmente grave. Pero entonces es poco esperanzador el futuro, digo, para la gente que pueda regresar en todo caso. Mira, yo creo de que ellos tendrán que buscar su asesoría, buscar los mecanismos. De hecho, la administración Trump ha dicho de que tienen 18 meses para buscar otro tipo de estatus migratorio, ya no el TPS. Ese terminó y ellos tienen que correr, ¿verdad? Creo que vence el 9 de septiembre del otro año, el 9 de septiembre del 2019. Sí. A lo que yo voy es de que incluso, no obstante la asesoría que estamos desde ya reclamando como partido de oposición para que nuestros miles de compatriotas allá, el gobierno aquí debe de estar tomando también provisiones. Es triste comentarte que aquí se han aprobado leyes que han sido vetadas. La ley de simplificación administrativa que se aprobó recientemente fue vetada por el profesor Sánchez Serén, que iba a disminuir los trámites burocráticos, agilizar la forma como empezar un negocio o una microempresa en el país, fue vetada. Es decir, El Salvador, todos sabemos los graves problemas que lo aquejan. Un gobierno en bancarrota, una poca predictibilidad a juzgar por el mal manejo de los fondos del erario nacional, un tema gravísimo de criminalidad y que se ha convertido en el primer problema que reflejan los salvadoreños en las encuestas de opinión. Así que ese es el panorama con el que estamos iniciando el 2018. Bien, a ver si me ayudan los compañeros de producción para mostrar el gráfico que tenemos en el full pantalla, porque esto nos dibuja, por ejemplo, que son más de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos, pero cómo está la distribución. Este gráfico lo dio a conocer un centro de investigación en Estados Unidos y, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque California estaría albergando de esos más de 2 millones de salvadoreños el 32%, luego Texas con el 15%, Maryland con el 9%, Nueva York 8%, Virginia 8%, New Jersey 3%,
la Florida 3%, Massachusetts 2.5% y hay otros ahí un 20% que estarían distribuidos a nivel nacional. Pero bueno, ese es cómo están distribuidos los salvadoreños de alguna forma en la contabilidad que se tiene en Estados Unidos y donde se ubican por estado, ¿no? Interesante la estadística porque creo que nos da una idea de cómo está viviendo los compatriotas en Estados Unidos. Sí. Doctor, una última pregunta sobre este tema. A ver, ¿usted ve un impacto económico por la cancelación de TPS sobre el envío de las remesas? Porque en los meses anteriores o el año anterior hubo un incremento, incluso, ¿no? Prácticamente más de $5.000 millones en remesas, y algunos sugerían que tenía que ver con el hecho de que el temor que se había generado alrededor de la posible cancelación, que era un poco inminente, había hecho que algunas familias que tienen sus parientes en Estados Unidos enviaran más dinero por el temor. Sí. Entonces, ¿pero qué es lo que puede venir a futuro, siendo que dentro del TPS hay un 21% de compatriotas que envían remesas a este país? Sí. Bueno, mira, ¿qué es lo que hace una familia cuando le surgen gastos imprevistos? Cortar algunos rubros, ¿verdad? Si estaba destinando tanto para el ahorro, pues ahora podrá estar destinando dinero para pagar abogados, para buscar asesoría, o en todo caso estarán pensando en lo que representa no corregir, porque esto es incertidumbre, no corregir su situación migratoria y que tengan que verse obligados a retornar al país. El gobierno de los Estados Unidos tiene completo, total y absoluto control de la vida de estos compatriotas, saben a dónde viven, saben a dónde trabajan, porque tienen ese orden establecido, porque ellos han estado acogidos a eso. Es decir, no son personas que están allá ilegales y que pasan como, ¿cómo te puedo decir? Pues en forma disimulada o que no se conoce, están plenamente identificados. Y el gobierno de los Estados Unidos, si esa familia no corrige su situación migratoria, sabe a dónde los tiene que ir a buscar, sabe a dónde trabajan, sabe a dónde estudian sus hijos. Es decir, no pueden pasar desapercibidos bajo ninguna circunstancia. Y lo que te digo yo, que cuando tú entras en ansiedad y dices, bueno, yo voy a estar mandando dinero para los Estados Unidos y a lo mejor para El Salvador, y a lo mejor yo tengo que estar pensando en preparar maletas y esto no lo logro, entran en una ansiedad y entran en una incertidumbre de la cual no han estado inmersos desde que llegaron a esa nación. Entonces yo no extrañaría de que en el corto mediano plazo tengamos algún nivel de impacto. Tú hablabas como del 20%, que es lo que remesan esa cantidad de salvadoreños. Pues yo no lo descartaría de que cambien sus prioridades, ya no estar pensando tanto en enviar dinero, sino que en gastar abogados, en buscar asesoría. Incluso habrán que algunos, como buenos salvadoreños que a veces actúan, ¿verdad? Cambiar su residencia, cambiar su lugar de trabajo, si creen que va a ser posible corregir su situación. Entonces esto genera inestabilidad en la familia. De alguna u otra forma genera inestabilidad, y yo me solidarizo con esos compatriotas. Como partido también lo hemos hecho. Bueno, perfecto. Doctor, hablemos de elecciones. Comenzó la campaña electoral para diputados y alcaldes. En el caso de diputados, ustedes ya están trabajando en el terreno y ahora sí, están pidiendo el voto. Sí, efectivamente. ¿Cómo ha visto el arranque de campaña? En comparación, digo, a otros procesos electorales o eventos electorales del pasado. Quizás por la coyuntura que estamos viviendo, ¿verdad? Todavía hay un poco de frialdad en la medida que vaya calentando los ánimos, exacerbándose las pasiones, tal vez esto adquiere otra dinámica. Yo permanentemente trabajo en el territorio, William, y sí creo que en la medida que vayan transcurriendo los días, claro, noticias como esta son impactantes, ¿verdad? Y roba la atención, pero lo cierto es de que poco a poco irá calentando cada vez más la campaña en la medida que los distintos actores empecemos a tomar cada vez mayor protagonismo. ¿El papel del Tribunal Supremo Electoral, doctor, cómo lo está evaluando? Bueno, pudo haber sido muchísimo mejor, ¿verdad? Yo hubiera querido ver a un Tribunal Supremo Electoral buscando mayor nivel de financiamiento para el evento. Llegaron a la Comisión de Hacienda, mal no recuerdo, pidieron como 48 millones, se les dijo que iban a ser 24 millones y se retiraron conformes.
y las palabras del presidente que toma posiciones, diría yo, unidireccionales, no es síntoma de buenos augurios. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tenía que a estas alturas ya haber capacitado para cuidar más de 10.000, entiendo, juntas receptoras de votos, y que están un poco retrasados, diría yo, en la capacitación. Parece ser que la tecnología que han contratado de Smartmatic, aparte que es una empresa que a mí no me merece mayor confiabilidad por las experiencias anteriores, no solamente en El Salvador, sino que en otros países, parece ser que la tecnología va a estar al servicio, entiendo, solo de 2 departamentos, San Salvador y el Departamento de la Libertad. Que son los más poblados, donde hay más votantes, donde está quizás el 30% sí, de los electores, pero lo cierto es de que nadie puede sentirse ni confiado ni satisfecho con el desempeño del tribunal, particularmente del presidente del mismo. Ya, doctor, no sé si ha conocido estos datos, pero hoy por la mañana el Instituto Universitario de la Opinión Pública, Ayudop de la UCA, dio a conocer la más reciente encuesta sobre la situación del país del año pasado, desde luego, y también la medición electoral. Lo que tenemos proyectado acá es, a ver si lo mostramos en el full pantalla, es un tuit de la UCA, decía: si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría para diputados? Entonces en la distribución aparece Arena 30.8%, el FMLN 22.7%, gana 3.8%, PCN 2.2%, no saben, no responde ahí el voto secreto dice 38.8%, pero bueno, hay una distancia más o menos de 7 puntos en promedio entre Arena y el FMLN. ¿Cómo se puede interpretar este resultado, este dato? Bueno, primero que aún es prematuro, ¿verdad?, para hacer cabalas con estos números a 2 meses de las elecciones. La dinámica en política es tan vertiginosa que las cosas a veces un solo hecho puede darle un giro a esto. Más o menos andan por donde han andado el resto de encuestas, en el sentido de que nuestro partido Arena está entre 7 u 8 puntos arriba en intención de votos por sobre el FMLN. Refleja también el bipartidismo que ha existido, lo profundiza más el bipartidismo, porque estás viendo ahí pues que gana. Este otro caso ya es el que tiene proyectado ahí, ya es para alcaldía. Sí. Y ahí igual se reduce la distancia, ¿no? Porque es Arena 26, FMLN 22%. Sí, se reduce a un promedio de 4 puntos sí, aproximadamente. Pero igual es una tendencia de que ojalá que nosotros logremos mantener esa diferencia en favor de nuestro partido. Vienen acontecimientos importantes, elección de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, 1 de lo Civil, elección del fiscal, Corte de Cuentas, vienen tantas elecciones. Que corresponderá a la nueva Asamblea Legislatura. Entonces es importante tener un caudal de votos importantes, y luego que viene otra administración a partir del 19, un presidente que va a impulsar sus propias políticas públicas y que va a necesitar tener un buen respaldo a nivel de la Asamblea Legislativa para apuntalar toda la parte financiera y toda la parte eminentemente programática de un plan quinquenal. ¿Qué tan indispensable será tener un buen nivel de participación, de resultado electoral en marzo próximo? Digo, perfilando esto para la elección de 2019. Es como jugar el primer tiempo de un partido, William. Así lo he catalogado yo. Es como cuando tú vas a un partido de fútbol y en el primer tiempo quedas ganando 3-0, tener las posibilidades de que en el segundo tiempo vas a salir airoso. Es allanar el territorio, conquistar gobiernos locales, mayor territorialidad. Es estratégico ganar gobiernos locales grandes, importantes, Soyapango, Santana, San Miguel, San Salvador, es decir, aquellos gobiernos locales que aglutinan la mayor cantidad de población para un evento electoral como el presidencial, e incluso con los que se nos avecinan. Entonces, para mí que es estratégico. Yo creo de que incluso el estado de ánimo de la ciudadanía cambia inmediatamente cuando ve que las cosas están saliendo bien, y al cabo de un año vamos a estar en el siguiente evento electoral. Así es que yo considero no solamente estratégico, sino que
hacer un enorme esfuerzo por salir airosos en este evento del 4 de marzo. ¿Qué le hace pensar eso? Es decir, ¿cuáles son los factores que usted analiza para advertir de que pueden salir bien en esta elección? Y claro, y si este es el punto de partida, la elección de marzo, pues salir bien en 2019. El FMLN, en primer lugar, está sufriendo un castigo del electorado. El tema del alcalde de San Salvador no deja de provocarle un desgaste. Algún nivel de división en algunas estructuras del mismo partido, tal vez no las más ortodoxas. Ese es un punto bien importante. El desgaste que sufre un segundo gobierno del FMLN, que tiene en situación crítica no solamente las finanzas, sino que la calidad de vida de los compatriotas, que se ven golpeados por el desempleo, por la inseguridad, por la falta de atención digna en temas de salud, por una educación donde los jóvenes están siendo permanentemente reprobados en cuantas PAES le realizan. Entonces, todos estos son ingredientes que el ciudadano, a la hora de refrendar una confianza a un partido o a un candidato, los toma en cuenta. Lo que tenemos acá, doctor, de esta encuesta que ha publicado Yudop este día, justamente tiene que ver con la evaluación del gobierno de Sánchez Serén y en la perspectiva de la opinión pública, dice ahí, y ahí marca la tendencia, por ejemplo, desde noviembre de 2014, el más alto que lo tuvo en febrero de 2015, 5.68, y luego una tendencia que no ha podido revertir en caída libre, hacia abajo, desde luego. Y tenemos a diciembre de 2017, que es donde terminó el punto más bajo, 4.57 de aprobación. Sí. ¿Qué tanto en esto estaría pesando el desgaste natural de la gestión de gobierno? Siempre hay un peso, ¿no?, de desgaste en la gestión de gobierno, pero claro, estas calificaciones no las habíamos visto en el pasado con otros presidentes. Sí, bueno, es el presidente peor evaluado en la era democrática que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente desde la firma de los acuerdos de paz, sino que en los últimos 30 años es el presidente peor evaluado. Yo creo de que ese es un hecho importante que marca un hito en la historia del país, un presidente ausente, sin ningún liderazgo, sin propuesta, escondido en casa presidencial, a no ser que le hagan una cadena nacional de radio y televisión y lo pongan a leer el teleprompter. Un presidente que no solamente está ausente, sino que es un presidente ilegítimo, que fue producto de un fraude electoral, donde surgió de un evento que fue golpeado gravemente por una tregua con las pandillas, cuyo elemento fundamental de esa tregua era boicotear a todos los militantes de mi partido para que no votaran por este servidor. Requisaron miles de DUIs en Nueva Concepción, en Moncagua, en Jiquilisco, en cualquier cantidad de municipios, y al final se dio el resultado que ellos habían buscado. Bien, debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces cuál va a ser o cuál está siendo un poco la oferta electoral de Norman Quijano para obtener, digamos, el beneplácito de los salvadoreños para poder reengancharse, como decimos en buen salvadoreño. Vamos a hacer una pausa. Recuerdo ustedes, 2 números de teléfono están habilitados para que puedan participar: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. El Salvador progresa con obras estratégicas. Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente, ruta al Cerro Verde, 6 carriles en calle al Puerto de la Libertad. Gracias a ti, estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel. Intensificamos obras en Paso a Desnivel, Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el Poliedro Sonsonate, con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos. En cada zona de trabajo, cuida y respeta al trabajador vial. Fovial, obras que contribuyen a mejorar la vida. Bien, estamos al cierre de conexiones, tenemos algunos minutos todavía para conversar, para ser precisos tenemos unos 11 minutos, doctor, a ver si avanzamos rápido. Entonces, ¿de qué manera está tratando de persuadir a los votantes para que puedan endosarle nuevamente el respaldo en las elecciones de marzo próximo? Bueno, en primer lugar, una agenda legislativa, ¿verdad?, que fue construida
con el aporte de todos los que en el proceso interno resultamos candidatos. En el caso particular de San Salvador, los 24 que resultamos electos, pero agenda construida con todos los candidatos a diputados del país, es decir, a nivel nacional. Hablamos de 5 ejes importantes: empleo, seguridad, salud, educación y transparencia. En cada uno de esos ejes hemos elaborado un promedio de 4 o 5 propuestas que nosotros consideramos que las podemos llevar adelante. Y esto sin sobrepasar los límites de decir, bueno, cuál es la facultad expresa que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa o lo que pueden hacer de verdad con lo que puede ser un ejecutivo, un gobierno. Sí, ejemplo. Obviamente conociendo cuáles son las facultades que tenemos como legisladores, ¿verdad? Ley del estímulo al emprendedor, ley del empleo regional, reforma a la ley de socios público-privados, solo por mencionarte algo para generación de empleo, de fuentes de trabajo. En salud, de hecho, hemos venido trabajando con una agenda, pudimos avanzar bastante, se hizo la reforma a la ley, una nueva ley del VIH, la ley de derechos y deberes de los pacientes, la ley de salud mental, pero aparte de eso, una nueva propuesta legislativa, te repito, construida con todos, y que yo considero muy factible de realizar. Es decir, no hemos hecho castillos en el aire, sencillamente hemos dicho, en esto podemos incidir. En el tema de seguridad, aún hay temas de la agenda legislativa actual que estamos ventilando, como la ley de defensa social, la ley de registro de pandillas y grupos criminales, pero también estamos impulsando una nueva ley del cuerpo de agentes metropolitanos, que a nivel nacional son aproximadamente 6,000 agentes metropolitanos. ¿Se le da un enfoque distinto a un enfoque los agentes metropolitanos? Que ya no solamente va dirigido a velar por el patrimonio de la alcaldía, de la municipalidad, sino que también a involucrarlos en otro tipo de tareas como la vigilancia y la custodia de centros escolares para que los estudiantes puedan asistir. Se le está dando... ¿En más coordinación con la policía o en coordinación? Obviamente en coordinación con la Policía Nacional Civil. También hemos hablado de una nueva ley de agencias privadas de seguridad. Son más de 25,000 agentes privados de seguridad. Hemos visto casos. Aquí, a una cuadra, tuvimos el asesinato de un joven del Instituto Nacional, donde un miembro de otra institución educativa con una navaja lo asesinó en presencia de un vigilante privado que estaba a 10 metros, que si ese vigilante hubiera tenido instrucciones o algún nivel de preparación o con solo que hubiese disparado la escopeta al aire, yo creo que hubiera persuadido a ese joven que con una navaja estaba matando a otro estudiante. Entonces te digo, hemos hecho una propuesta, diría yo, pisando tierra, consciente de que tenemos que buscar también lobby para lograr los 43 votos, pero que creo que es bien aterrizada. De acuerdo, vamos a ir rápidamente a nuestro teléfono. Tenemos un televidente con nosotros en la línea. Le pido, por favor, si le baja volumen a su televisor para que le escuchemos de mejor manera. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Bájele volumen al televisor para que le escuchemos de mejor manera y le escuchamos rápido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos al aire, díganos. Ok, está con el volumen bajo todo. Le escuchamos, adelante. Ok, quisiera hacer una pregunta al señor Norman Quijano. Adelante. Siempre he sido partidario de Alianza Republicana Nacionalista, pero tengo una pregunta: ¿por qué nunca los diputados, ni los del Partido Nacionalista, ningún otro, han trabajado para que las personas que tienen un puesto en el gobierno, salud, educación y todo lo demás, que ya están jubiladas, por qué se les da la oportunidad que sigan trabajando cuando hay miles de personas jóvenes que están anhelando una plaza y la Asamblea nunca, pero nunca ha trabajado en eso? Y la otra es la oportunidad de aquellos que somos mayores de 40, 45 años y ya no tenemos una oportunidad en un empleo. Entonces yo siempre ahora me he puesto en mi mente y he dicho, ¿cómo es posible que si nosotros los que somos mayores de 45 años no tenemos una oportunidad,
porque en la asamblea tienen que haber diputados mayores de 40, de 50 años. Sí. Entonces yo quisiera dar una respuesta. Perfecto, le agradecemos. El doctor Quijano ha escuchado. A ver, rápido entonces, doctor, sí. ¿Cómo se puede explicar esto? Es una inquietud muy lógica en un país donde tenemos una alta tasa de desempleo. Entiendo que andamos por el 10%, donde el 70% de los salvadoreños trabajan en la informalidad y donde la economía del país no alcanza a absorber a todos los que ingresan a la población económicamente activa. Me refiero a la PEA, donde 50.000 compatriotas todos los años ingresan a esa población económicamente activa y de la cual solo entre 8 y 10.000 encuentran una oportunidad laboral. Es una inquietud que siempre ha estado latente ahí, estimado amigo, pero que depende de las políticas públicas que se ejerzan. Es importante tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Lo que él ha expresado a mí me parece muy atinente. Ahora, en cuanto a cargos de elección popular, el que es electo, así como su servidor, en un cargo de elección popular, uno se somete a un escrutinio y es el soberano pueblo el que decide si lo reelige, si le refrenda la confianza o decide esta persona ya no. Yo creo de que ese es un tema propiamente muy distinto. Sí. Ahora, hay ciertamente una discriminación, y él lo ha expresado, que en nuestro país, en muchas empresas o en muchos lugares, cuando una persona ya pasa de determinada edad, como que eso se convierte en un estigma que tiene que cargar, cuando lo cierto es de que es una edad donde todavía se tiene toda la energía, la vitalidad, la experiencia, la capacidad para desempeñar un puesto. Pero son las visiones cerradas de quienes toman este tipo de decisiones. De acuerdo. ¿Alguien más con nosotros en la línea? Buenas tardes. Siempre la recomendación es bájele volumen al televisor. Bájele volumen al televisor para que no nos haga retroalimentación y le escuchemos de mejor forma. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, William. Buenas tardes, doctor. Adelante, le escuchamos. Una cuestión que tengo ahí que decir. Díganos, rápido. Óigame, quiero recordarle al doctor que prácticamente las elecciones, él para presidente las perdía en la mesa. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Otra cosa, bueno. Si él hubiera tenido gente capacitada, gente que le hubiera peleado el voto, él no hubiera perdido las presidenciales. Yo no soy de Arena, pero sí yo estuve en ese evento. Otra cosa que quiero decirle al doctor, es que ustedes como diputados no hubieran aceptado ese bono, y eso lo hubiera visto bien la población, porque mucha gente en nuestro país, para esos días de Navidad y 31, gente que se fue sin comer, gente que no tuvo un pan, ni siquiera para disfrutar ese día. Si ustedes hubieran hecho una cosa diferente, yo digo que el pueblo lo estuviera favoreciendo más si ustedes tuvieran ese cambio, porque ese bono no era necesario porque habían recibido su salario y su aguinaldo. Bien, perfecto, le agradecemos, pero por cuestiones de tiempo nos quedan 2 minutos para que el doctor responda rápidamente. Ha hecho varias consideraciones del amigo televidente. Primero, hubo una ruta de fraude, estimado amigo, no solamente fue en las urnas, sino que también el boicot de las pandillas, el haber hecho votar a reos en fase de confianza, la obstaculización que hubo para que miles de mis compatriotas pudieran obtener el DUI, empezaron a cerrar los DUI centros. Sería muy largo enumerarle toda una ruta del fraude bien planificado. Ahora, en la asamblea se ha malinterpretado y se ha dicho un bono navideño. La asamblea no tiene bono navideño. Si mal no recuerdo, en el 2008 se le retiró el escalafón a los empleados de la Asamblea Legislativa, que incluía a los diputados, y se dijo se les va a retirar el escalafón, que representaba un incremento bastante lesivo, oneroso ese escalafón, y se dijo se le van a dar doble salario cada 6 meses. El diputado y los 2.400 empleados de la Asamblea Legislativa reciben un doble salario en el mes de junio y un doble salario en el mes de diciembre. En pocas palabras, pues no es un bono, es un doble salario, estimado amigo.
que para efecto viene a representar lo mismo, siempre genera un cuestionamiento de toda la sociedad. Ese doble salario lo tienen muchas instituciones del Estado, entiendo que lo tiene la Corte Suprema, lo tienen en muchas instituciones del Estado, y aquí lo que hay que hacer es, si vamos a estar tocando estos temas, pues deberíamos de estar todos en la cama o todos en el piso y no solamente enfocar el tema particular de los diputados. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor, le agradecemos porque, bueno, hemos tenido que distribuir por el tema TPS que nos ocupó muchísimo, pero era relevante conocer su opinión. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, William, ha sido un gusto y un saludo a tus amables televidentes. Muchas gracias. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.